Bueno, el día de hoy hablaremos de los 10 principios de la economía y una pequeña biografía de su creador y el creador de este libro, Gregory Mankiw. Bueno, Gregory es un economista estadounidense y es muy conocido por sus libros de texto de economía y del que hablaremos hoy, que son los 10 principios de la economía. Podemos ver, estos son los 10 principios de la economía y ya les diré su importancia y cómo se relacionan entre sí. Bueno, antes de empezar a explicarles y a darles los ejemplos, se puede notar que hay algunas palabras no muy conocidas, o por mi parte no las conocía. Entonces primeramente les voy a decir esas palabras y se las voy a explicar para que más adelante los ejemplos sean mucho más claros. Bueno, la primera palabra es disyuntivas. Una disyuntiva es elegir una situación en la que hay que elegir pues entre dos opciones que se incluyen mutuamente, es decir, que no se pueden elegir dos al mismo tiempo. Un ejemplo de estos es: ¿quieres ir al cine o al parque? Tienes que elegir simplemente una de las dos. Y ahorita te daré más ejemplos de eso. La siguiente palabra es monopolios. Monopolios es cuando una empresa o persona controla todo el mercado de un producto o un servicio, eliminando la competencia y fijando los precios a su antojo. Bueno, al hablar de los incentivos, acá nos referimos a que son premios o castigos que influyen en las decisiones de las personas. Influyen a maximizar beneficios, que es ganar más, o minimizar costos, que es perder o gastar menos. Estas son cosas que motivan a las personas a tomar una decisión. La palabra marginalidad, en sí no se usa esta palabra en los 10 principios de la economía, sino que se usa diciendo pensar en términos marginales. Esto significa que las personas toman decisiones comparando pequeños cambios en costos y beneficios. Ejemplo: si ya estudiaste 2 horas para un examen, decides estudiar 1 hora más, ¿vale la pena o no? Esa decisión es pensar en el margen, el cambio adicional. Y sí, en la economía pues esta se habla más de decisiones marginales, que es analizar cambios pequeños para decidir. Al hablar de la inflación nos referimos que esto es cuando los precios de los productos y los servicios suben con el tiempo, por lo que el dinero alcanza para comprar menos cosas. Esta palabra trade-off, esto quiere decir en los principios de la economía de Gregory que es tener que elegir entre dos cosas, renunciando a una para poder obtener la otra. Es decir, que tienes que elegir entre dos opciones porque no puedes tener ambas. Bueno, la mano invisible es más un término que está en uno de los 10 principios de la economía, que ahorita lo vamos a ver. Y en sí la mano invisible es que los mercados puedan organizar la economía, porque las personas, al buscar su propio beneficio, terminan beneficiando el sistema económico. Bueno, ya después de haberles explicado las palabras, ahora sí entraremos en tema con ese mapa que les presentaré acá. Bueno, ahí podemos observar que vemos los 10 principios de la economía y también vemos que están agrupados en 3 partes. ¿Por qué están agrupados? Ya que estos 10 principios están conectados unos con los otros, y eso fue lo que yo hice. Agruparlos de decisiones individuales, que son del 1 al 4, de interacción del 5 al 7 y de economía agregada del 8 al 10. Y ya se los voy a explicar mejor. Bueno, acá empezaremos por decisiones individuales. Se trata de cómo las personas toman decisiones personales, como elegir entre estudiar y trabajar, y cómo consideran el costo de oportunidad y la marginalidad. Por esta razón, yo les expliqué al principio del video palabras no tan conocidas para que sea más fácil entender. Ahora les explicaré interacción. Bueno, en interacción nos referimos a cómo las personas toman decisiones basadas en beneficios mutuos y cómo los mercados guían la asignación de recursos. También se menciona el papel del gobierno en intervenir en el mercado. Y por último les explicaré economía agregada.
Bueno, con economía agregada nos referimos a cómo la economía en general se ve afectada por factores como la inflación, el nivel de vida y el trade-off entre inflación y el desempleo. Para que sea mucho más fácil, les daré unos ejemplos de cada uno de estos principios. Empezamos con el principio 1, que es las personas se enfrentan disyuntivas. Entonces, en este caso, el ejemplo nos referimos a que las personas se enfrentan decisiones. Imagina que estás planeando un viaje a la playa con tus amigos y tienes un presupuesto limitado y debes decidir cómo gastarlo. Puedes elegir entre alquilar un hotel en la playa que tiene un costo de $1.000.000, alquilar un apartamento en la ciudad, un costo de 500.000, o ir a un camping, un costo de 0. En este ejemplo estamos enfrentando una decisión de cómo gastar tu dinero y debes elegir entre las opciones y considera los beneficios y costos de cada una. Y 2, que es el costo de algo, es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo. En este caso es el costo que se sacrifica para obtenerlo. Si eliges alquilar un hotel en la playa, el costo de obtenerlo es lo que sacrificas. Entonces, el dinero que podrías haber gastado en algo más, por ejemplo, comida o actividades, en este caso, el costo de oportunidad es el beneficio que podrías haber obtenido si hubieras elegido otra opción. Por ejemplo, ir al camping y ahorrar el dinero. Bueno, seguimos con el principio 3, que es las personas racionales que piensan en términos marginales. Con esto queremos decir que al elegir entre las opciones, estás considerando los beneficios y costos marginales de cada una. Por ejemplo, el beneficio marginal de alquilar un hotel en la playa, mientras que el costo marginal es el dinero que debes gastar. El último principio, para terminar la parte de decisiones individuales, es las personas responden a los incentivos. A esto nos referimos a que si el precio del hotel en la playa disminuye, es más probable que elijas esa opción. Esto se debe al incentivo, que en este caso sería el precio más bajo, te hace más propenso a elegir esa opción. Bueno, ahora hablaremos del principio 5, 6 y 7. Bueno, en el 5 es: el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Con esto nos referimos a que si el hotel en la playa ofrece el descuento para grupos, es posible que elijas alquilar el hotel y compartir el costo con tus amigos. Esto es un ejemplo de cómo el comercio puede ser beneficioso para todos, en este caso el descuento. Bueno, el principio 6 es: los mercados son generalmente una buena forma de organizar la actividad económica. Bueno, con esto es que nos referimos en la playa, los vendedores de comida ajustan sus precios según la demanda. Pues según la demanda de los turistas. Si hay mucha gente, suben los precios. Si hay poca gente, los bajan. Y por último, el principio 7 es: los gobiernos pueden mejorar a veces los resultados del mercado, entre paréntesis, fallos del mercado. Bueno, en este caso, el local establece reglas de seguridad en la playa, como límites de velocidad en la carretera, de acceso. Eso mejora la experiencia de todos los visitantes y esto hace que los turistas quieran volver, ¿no? Ya hablaremos de los últimos principios, que son el 8, el 9 y el 10, que están en economía agregada. Bueno, el principio 8 es: el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. En este caso es en el viaje. Si preparas muchas actividades y tu propia comida, pues es producción propia. Entonces tendrás mejor experiencia y más opciones. Si no produces nada, dependerás de lo que los otros te ofrezcan. El otro principio, que es el principio 9, que es: los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Eso es inflación. En este caso, en el viaje, si el gobierno imprime muchos vales para comprar comida, los vales pierden valor y necesitas más para comprar lo mismo, y esto es como una inflación de vales. Y por último, el principio 10, que es: la sociedad enfrenta una disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo. Bueno, con esto nos referimos es que en el viaje, si suben los precios de las actividades, menos gente las hará. Aumenta el desempleo de actividades en este caso. Si bajan los precios, más gente las hace, pero puede haber inflación en otros servicios. Por último, en sí los principios de la economía de Gregory se basan en la idea que la economía se trata de tomar decisiones informadas sobre cómo asignar recursos escasos. Y por último, mi opinión personal, que es para mí lo más interesante que aprendí, es al estudiar estos principios,
es la importancia del costo de oportunidades, que es el principio 2. Antes pensaba pues que solo importaba el dinero gastado, pero entender que cada decisión implica renunciar a algo, y esto me hace ver o tener alternativas de manejo de mi dinero y de qué tengo que hacer para conseguir lo que realmente quiero, ya que tengo que renunciar para conseguir aquello, y me parece fundamental para la toma de decisiones racionales.